A pesar de que la situación del mercado es muy poco agradable, tenemos datos on-chain que nos indican que podríamos estar delante de una subida agresiva del mercado en general en los próximos días. Vamos a verlo detenidamente porque va a ser uno de los movimientos que más peso y más carga nos van a generar para tomar las decisiones correctas de aquí a los próximos meses. Es muy importante, vamos a verlo detenidamente en Bitcoin y en XRP. Vamos a comenzar por la métrica CDD, el Coin Days Destroyed. Básicamente, esto, aunque suene bastante raro, hace una cosa muy lógica. Y lo que hace, concretamente en este caso para Bitcoin, es medir la cantidad de días que tenían unas monedas sin moverse. Por ejemplo, si hay un Bitcoin que no se ha movido en 10 días, el CDD se le va a añadir 10. Y si hay 1000 Bitcoins que no se han movido durante 1000 días, se multiplica 1000 por 1000. Básicamente es calcular la cantidad de días que tienen las monedas que se mueven ahora. Cuanto más alto esté, significa que más monedas antiguas se están moviendo. Y cuanto más bajo esté, menos monedas antiguas se están moviendo. Pues fijaros en qué momento nos encontramos, porque es un dato que no puede pasar desapercibido. Estamos en unos números los cuales no hemos visto pues, prácticamente desde 2017. De hecho, hemos batido el all-time high de todo este dato, lo que significa que se ha movido la mayor cantidad de monedas antiguas. ¿Y cuándo se movían? Que este es el punto principal para entender bien este tipo de datos. ¿Cuándo se movían? ¿En qué patrón nos deja todo esto? Pues fijaros, vamos a marcarlo aquí en los puntos principales y vamos a hacernos una idea mejor. ¿Dónde se han movido anteriormente estas monedas antiguas? ¿En qué momento? Se han movido sobre todo en momentos del all-time high, donde se descargaba y se vendía la mayor cantidad de esas monedas que se habían comprado hace muchos años y que ahora se están volviendo a mover. En análisis on-chain nosotros cuando se mueven unas monedas damos por hecho que es para una venta, aunque sí, no siempre son ventas, son también transacciones en algún que otro caso, pero como la mayoría van a ser ventas y el 70-80% va a ser muy preciso, como lo vemos aquí marcándonos los puntos máximos, vamos a contarlo como tales. Entonces, tenemos diferentes casos en los cuales cuando esto ocurría nos indicaba claramente de que estamos delante de una salida, de una venta. Y mirad como por aquí en 2024-2025 nos había marcado perfectamente los puntos más altos, los topes locales donde se descargaban muchas monedas, generaban una enorme presión sobre el precio y una vez que eso ya lo absorbía el mercado, comenzábamos de nuevo a tener esa demanda, comenzaban de nuevo las compras y ya al no tener esa presión sobre el precio veíamos de nuevo subidas. Y fijaros en el punto que nos encontramos ahora, a pesar de que el precio está bastante lejos de su all-time high, tenemos picos muy altos del CDD, lo que significa que se siguen vendiendo monedas antiguas. Es cierto que esto lo vemos normalmente en dos casos. El más común es una salida del mercado por estar cerca del all-time high o cerca de zonas altas, pero es que también lo hemos visto en otras situaciones y esto ocurría en los peores momentos del mercado, cuando ocurría el mayor pánico. Mirad por aquí como en los mínimos también teníamos un pico del CDD. ¿Por qué? Porque es una capitulación, porque los holders que llevan más tiempo sin vender también se asustan en momentos de mercado claves. Imaginaros aquí estar en casi 20.000 y bajar hasta los 3.000. Pues normal que en ese mismo momento, y me acuerdo perfectamente de este punto en 2019, en el cual pues parecía que realmente Bitcoin se acaba, que se va a ir a cero. Al igual que aquí, después de estar en más de 60.000, bajar a los 16. También se asustan, es un comportamiento normal. Entonces, cuando esto ocurre en las bajadas, nos suele marcar los mínimos y cuando ocurre en las subidas, nos suele marcar esos máximos locales, al igual que pues nos lo va haciendo incluso post-ETF. No ha cambiado con la aprobación de los ETFs, con la entrada de las instituciones. Y ahora mismo esto lo que nos indica que seguimos teniendo una enorme presión por parte de esas monedas antiguas porque este dato en el punto actual después del retroceso lo tendríamos que ver bastante más abajo para estar tranquilos. Lo tendríamos que ver más abajo en una zona en la cual pues sería algo como lo que hemos visto por aquí. Después de descargar mucho, se tranquiliza y deja que la demanda que va entrando pueda sostener y pueda hacer que el precio siga subiendo. Así que este primer dato lo tenemos que tener muy en cuenta porque va a ser la base de varias cosas que vamos a ver. Por otro lado, vamos a ver el valor del mercado con el valor realizado de los tenedores a corto plazo.
Aquí seguramente para los nuevos pues también os suene bastante complicado. Tenedores a corto plazo, los que han comprado en los últimos 6 meses. Largo plazo a partir de 6 meses. MVRV, que es el valor del mercado con el valor realizado, básicamente es un ratio en el cual nosotros medimos el porcentaje de beneficios o pérdidas que están. Si se mueven en beneficio, significa que esas monedas están en beneficio. Si se mueven en pérdidas, es decir, el color rojo, significa que las monedas de los que compraron hace menos de 6 meses están en pérdidas. Por lo tanto, vamos a ver su situación actual porque también nos deja casos bastante interesantes de lo que ya hemos visto anteriormente, y en este caso solo me voy a enfocar en post-ETF, después de comienzos de 2024, no antes. Para hacernos una idea de lo siguiente, si nosotros comparamos el periodo que suele pasar, el retroceso que suele tener, lo que hemos visto ahora, o lo que estamos viviendo ahora, es algo que ya ha ocurrido en 2024, ha vuelto a ocurrir en 2025 y se está formando este 2025-2026. Cuando pasa esta línea del 1, lo que nos está indicando es que todo lo que esté por debajo de esta línea del 1 ya significa pérdidas. Cuando estos tenedores a corto plazo, los que entraron cuando el precio subía, se encuentran en una zona determinada de pérdidas, que nos suele marcar como este punto del 0.84, que es lo que nos indica que están en su zona de pérdidas máximas. Y esa zona de momento la hemos superado y no se están realizando unas mayores pérdidas. Y esto anteriormente lo hemos visto ya en 2024, en este retroceso, en esta reacumulación bastante prolongada que, como veis, coincidía bien con el CDD, lo que nos indicaba que había muchas monedas antiguas que se estaban moviendo, así que el caso es bastante similar al que estamos viendo actualmente. Y es cierto que aquí teníamos varios movimientos que eran movimientos bastante difíciles porque subía, luego retrocedía, muchas pérdidas de nuevo, todos los que entraron pensando que ya, bueno, nos íbamos a ir a los $100.000 de la noche a la mañana, de nuevo entraban en pérdidas, vendían en esas pérdidas, volvían a comprar y así constantemente. Pero no es una situación, en este caso, crítica. ¿Qué es lo que nosotros nos encontramos también con el tiempo que pasa? Y este también es el precio realizado de los tenedores a corto plazo. Recordad, los que han comprado en los últimos 6 meses, ¿qué es lo que tenemos a nivel de su precio realizado? Cuando el precio de BTC está por debajo de esta zona del Realized Price, significa que están por debajo de su zona de entrada en promedio. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Si nos vamos también a este 2024, su precio promedio de entrada estuvo en 63 y había bajado a los 60, es decir, dejándonos un momentum, unas pérdidas de unos $7.000, más de un 10%. Luego por aquí también tenemos puntos en los cuales pues, se iba casi a los $10.000 de diferencia entre su precio promedio de compra y el precio del mercado. Si nos vamos, por ejemplo, aquí a lo que había ocurrido en abril de 2025, teníamos una diferencia de casi $16.000 en ese retroceso. Y si nos vamos a este punto en el cual el máximo que estamos aproximadamente en $20.000 de diferencia entre el punto de compra y de venta. Son datos al final que hay que tener en cuenta. Ha sido más profundo, es decir, cada uno de estos retrocesos que hemos visto para los tenedores a corto plazo que son tan importantes es algo que ha tenido siempre un impacto mayor. Entonces, nosotros vemos que aproximadamente en tiempo esto puede tardar entre 3 a 4 meses en verse una recuperación. Pero el patrón que estamos siguiendo lo que nos indica es que estamos a punto de ver esa recuperación, pero la cual se va a utilizar en masa para la salida del mercado. Porque en este caso no hemos tenido nunca tantas pérdidas durante tanto tiempo prolongado en lo que se refiere a estos tenedores a corto plazo. Es decir, muchas pérdidas durante mucho tiempo. Cuando hay muchas pérdidas durante poco tiempo, lo que hace el mercado es una limpieza para poder seguir creciendo. Pero cuando hay muchas pérdidas durante mucho tiempo, esto lo que conlleva es que cuando el precio se recupera, se utiliza por parte de todos estos que están en pérdidas para una salida del mercado y vender las monedas que tenían por ahí pendientes. Y todo esto lo que nos está formando, si nos vamos a ya famoso URPD, para hacernos una idea de la concentración del supply, nos indica lo siguiente. Tenemos un soporte bastante sólido, 85-88.000. Veo complicado que ahora mismo podamos romper esto, a no ser algo de fuerza mayor, geopolítica, algo por el estilo, pero en cualquier caso lo que nosotros nos encontramos es un soporte sólido que
cada vez se va a encontrar menos resistencia hasta los 100.000, 102.000, 104.000. Hay que darle un margen. Los datos no son matemáticamente perfectos porque cada uno pues toma una decisión. Alguien decide vender en 102.000 y alguien en 102.700 y alguien en 103.000, pero la zona es muy similar. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con que la mayoría de los short-term holders han dejado de vender con tantas pérdidas y de momento se siguen manteniendo. Y todo esto nos indica que podríamos estar delante de un movimiento agresivo para volver a esta zona de los 100.000. Eso sí, seguramente con la dinámica que tenemos ahora, con la falta de la demanda que hay, mirad los ETFs, qué desastre, los ETFs de Bitcoin. El día de ayer hemos tenido básicamente pues un balance de 6 millones. Es break-even total después de 5 o 6 días de ventas constantes que ya se han comido todas las compras de las tan buenas semanas o días incluso que hemos tenido. Por ejemplo, si nos fijamos en la semana anterior, hemos tenido unas salidas de 1.33 mil millones y lo que veíamos en la semana antes de esta, en la posterior, es 1.42 billones positivos. Entonces prácticamente se ha comido todo de lo bueno que había hecho en las semanas anteriores y bueno, pues viendo los días vemos la falta de demanda que tenemos. Entonces, este tipo de datos nos lleva a un escenario muy probable de que básicamente el precio lo que puede hacer es esto. El precio lo que puede hacer es de aquí empezar a subir, llegar a una zona crítica que son esos 100.000, ciento y poquito mil, y una vez que llegue a esta zona lo que nos podremos encontrar son que todos estos short-term holders que están en pérdidas van a estar muy cerca de su punto de entrada y se van a encontrar en break-even. Y sabéis esa sensación en la cual tú llevas atrapado durante muchos meses en una inversión y ya no piensas tanto en rentabilidad ni en beneficios, piensas por lo menos con salir en la mayor cantidad de pérdidas posible. Y ese para mí es el escenario más probable que nos podemos encontrar. Luego haremos un vídeo aparte de si esto finalmente se produce este movimiento, cuál sería el mercado bajista, porque hay 3 escenarios principales para este mercado, por lo menos lo que estamos contemplando a nivel de métricas y pues ciertas experiencias anteriores que hemos estado viendo. Y eso va a ser también muy importante, porque recordad, si Bitcoin baja a los 70.000, ¿qué pasará con las altcoins? Y de ahí es donde viene uno de los puntos principales de este análisis. Es que si nosotros vemos esta subida, tenemos que estar muy atentos porque la subida va a ser general. Seguramente muchas altcoins van a subir bastante más que Bitcoin en esta subida, pero tendremos que tener en cuenta que ahí la decisión va a ser muy importante. Porque viendo lo que estamos viendo ahora, no es una zona que se pueda superar ni se pueda consolidar por encima de los 100.000. Se va a llegar a esa zona, se van a empezar a vender tanto que finalmente el precio no podrá aguantar. Y de allí ya empezará la caída libre. De allí ya podemos empezar a ver caídas bastante más fuertes. Si no, cambia la cosa y de momento, vuelvo a repetir, no tiene pinta de que esté cambiando. Si nos vamos a XRP para hacernos una idea de cómo está actualmente la red está dormida, no hay prácticamente nada, los volúmenes son muy bajos, el realized cap de los tenedores a largo plazo, fijaros cómo está subiendo como si nosotros estuviéramos en plena subida del propio precio, y esto no es nunca bueno. ¿Por qué? Porque cuando sube la capitalización realizada de los tenedores a largo plazo, significa que los tenedores a largo plazo están moviendo monedas, y cuando ellos mueven y el precio sube, es algo natural y orgánico, porque lo que significa es que se están tomando beneficios como debe de ser. Pero cuando el precio baja y tenemos los long term holders que está subiendo, normalmente es un dato muy peligroso, lo que significa que a pesar de precios pues bajos, que es lo que estamos viendo ahora, se siguen moviendo esas monedas antiguas. Por otro lado, si nos vamos a las ballenas, es cierto que no tenemos datos alarmantes. Tenemos estas carteras que son las más grandes, que hemos estado durante tantos meses vigilando, investigando, haciendo esa trazabilidad incluso para entender quiénes son. Las instituciones están muy tranquilas. Por lo tanto, si ustedes lo que buscan es una inversión a largo plazo, no hay ningún problema. Pero si buscan algo más de especulación,
pues bueno, nosotros no tenemos cambios, no tenemos grandes ventas, pero no tenemos grandes compras. ¿El problema cuál es? Que si Bitcoin sube, XRP va a subir, si Bitcoin baja, XRP va a bajar, y de momento no va a cambiar esa parte, por mucho que las ballenas hagan esto o hagan lo otro. Las ballenas en XRP concretamente no nos demuestran el corto plazo, nos demuestran el largo plazo, y ya hemos visto que las ballenas no son simplemente especuladores, son instituciones que ahora mismo poseen 11.2 mil millones de monedas de XRP. Y esto es algo importante a tener en cuenta, que si lo vuestro es el largo plazo, la verdad que los datos son simplemente espectaculares, porque no se inmutan ni con las subidas ni con las bajadas. Y esto también es algo que tenemos que tener en cuenta. Muy importante lo que va a pasar, tenéis que mentalizaros para esa decisión cuando, en caso de, mejor dicho, que el precio haga lo que estamos comentando, que es esa subida, que es lo que vais a hacer con todas esas altcoins y monedas en las cuales pues no estáis preparados para, por ejemplo, 6-7 meses de un mercado donde un día vale 1, al día siguiente vale 0.9 y así sucesivamente. Un setup típico de un retroceso fuerte en un mercado. Y esto es algo que también creo que es muy importante que lo compartamos. Suscribiros al canal, dadle a like al vídeo, comentad aquí qué es lo que opináis, cuál es la moneda que más preocupados estáis para pues este periodo. Mejor, si es algo que se repite, lo analizaremos detenidamente. Y no os olvidéis de seguirnos en Twitter, Instagram. Tenemos bastante contenido en Telegram que lo vamos publicando. Así que nos vemos en el próximo.